Desde hace algún tiempo ando con este libro en mi mochila, La verdad de las mentiras, de Mario Vargas Llosa, y estoy pensando en hacer un video sobre este libro, leyendo alguna cosa y comentando alguna otra. Y como pasan los días y esa voluntad inicial empieza a decrecer, decido hacerlo ahora, porque si no siento que va a pasar lo que me sucedió tantas veces con tantos proyectos, que es que conforme pasa el tiempo se van diluyendo y van desapareciendo hacia la nada. Este es un libro de memorias de Mario Vargas Llosa que se llama El pez en el agua. Este libro yo lo compré una vez cuando estaba de vacaciones en alguna playa, pongamos que podía ser Villa Gesell o pongamos que podía ser Mar de Ajó, y me acompañó ese verano de una manera amorosa. Si yo mal no recuerdo, este libro de memorias intercala capítulos en los que va contando Vargas Llosa, en unos capítulos, digamos los capítulos impares, el inicio de su vida, su infancia y su formación, y en otros capítulos, digamos los pares, va contando su vida adulta y los pormenores más recientes de su vida, y entre esos pormenores está su postulación a la presidencia de Perú, nada menos, ¿no? Así que, ¿y qué pasa con Vargas Llosa? Vargas Llosa siempre es un autor absolutamente admirable y tiene una manera de narrar absolutamente admirable. Sobre todo lo que yo siento cuando lo leo es ese goce de narrar, o ese gozo de narrar, podemos decir con Z o con O, el gozo de narrar. Es un narrador extraordinario, y bueno, a veces ha hecho ciertas declaraciones en materia de política con las que yo no comulgo, pero yo no soy nadie y él es Mario Vargas Llosa, entonces no voy a hablar de eso. Pero simplemente su literatura es admirable, aparte de la literatura que yo leí de él, que es la mínima parte de sus libros, porque yo lo que puedo haber leído de él es Pantaleón y las visitadoras, La ciudad y los perros, La tía Julia del escribidor, lo otro que creo que se llamaba Elogio de la madrastra, esa madrastra que tiene una relación muy rara, muy sospechosa con un niño, La guerra del fin del mundo, que es una novela inolvidable. Bueno, y sin embargo él ha escrito muchísimo más. Bueno, las colecciones de relatos de él, ¿no? Los perros, los jefes. Pero sin embargo, siempre cuando uno lo encuentra, halla en él esta graciosa voluntad de narrar, este gozo por la narración, ¿no? Por la historia y por la literatura. En este caso, La verdad de las mentiras es este libro de ensayos que incluye, creo, unos 30 y pico de ensayos que tratan de abordar básicamente lo más importante de la novelística del siglo XX, según el criterio de Vargas Llosa. Él dice en un principio, temo que he dejado afuera muchos autores, pero este es al menos un pantallazo caprichoso, a ver cómo dice, porque estoy citando cualquier cosa. Y él lo que dice es: se trata de ensayos independientes pero unidos por un denominador común. Todos ellos analizan novelas y relatos aparecidos en el siglo XX. Aunque desde luego faltan muchos autores y títulos imprescindibles para hacerse una idea cabal de la narrativa escrita en este siglo, creo poder asegurar que en la arbitraria selección incluida en este libro, pues no responde a otro criterio que a mis preferencias de lector, se vislumbra la variedad y riqueza de la creación novelesca en el siglo que hemos dejado atrás. Bueno, el punto es que en estos ensayos se abordan figuras varias, desde Joseph Conrad a Thomas Mann, desde Joyce a John Dos Passos, desde Henry Miller a George Orwell, qué sé yo. Pero me llamó la atención una cosa, que es que creo el único autor del que incluye 2 novelas es Graham Greene. Incluye El fin de la aventura e incluye El poder y la gloria. Y bueno, me detengo en esto porque Graham Greene para mí, varias veces, quizá lo he comentado acá en el canal, fue un autor
muy cercano en mi adolescencia y a mi tardía adolescencia, y yo encontraba sus libros en los puestos de libros usados, merced de un azar casi mágico, y encontré prácticamente su obra completa a un precio muy bajo. Aquí está Homero Mansi mirándonos para ver qué gilada estamos diciendo. Hoy vamos a cerrar el video con Homero Mansi. Bueno, ahora voy a decir por qué. Pero el punto es que este ensayo inicial que abre el libro, que se llama La verdad de las mentiras, contiene una idea muy linda, que es la idea, bueno, nada original, ¿no? De que la literatura es una mentira. Es decir, el arte es una mentira, es una superchería, podemos decir, ¿no? Es una representación, pero que al fin y al cabo refleja una verdad. Entonces, y sin la mentira del arte, también podemos pensar, quizás esa otra verdad profunda de la vida que el arte refleja, no podría ser vista por nosotros. Necesitamos del arte así como necesitamos del pan y del amor y del sol. Y del buen vino también, digamos, y también del mal vino. Pero en este caso, vamos a ver cómo empieza esta verdad de las mentiras que nos postula Mario Vargas Llosa, autor que es súper recomendable y que sigue escribiendo. Aún ahí. La verdad de las mentiras. Dice Vargas Llosa: desde que escribí mi primer cuento, me han preguntado si lo que escribía era verdad. Aunque mis respuestas satisfacen a veces a los curiosos, a mí me queda rondando cada vez que contesto a esa pregunta, no importa cuán sincero sea, la incómoda sensación de haber dicho algo que nunca da en el blanco. A mí me gusta en este caso que Vargas Llosa nos dice que le queda la incómoda sensación de haber dicho algo que nunca da en el blanco. Él no nos dice que le queda la sensación de haber dicho algo falso o algo mentiroso, algo que nunca da en el blanco. Es casi una manera un poco zen de plantear el asunto. Sigue Vargas Llosa: si las novelas son ciertas o falsas, importa a cierta gente, tanto como que sean buenas o malas, y muchos lectores, consciente o inconscientemente, hacen depender lo segundo de lo primero. Es decir que, dice Vargas Llosa, que muchos lectores sienten que las novelas son buenas en la medida en la que reflejan experiencias reales vividas por los autores que escriben esas novelas. Y acá da un dato muy interesante. Los inquisidores, dice Vargas Llosa, españoles, por ejemplo, prohibieron que se publicaran o importaran novelas en las colonias hispanoamericanas con el argumento de que esos libros disparatados y absurdos, es decir, mentirosos, podían ser perjudiciales para la salud espiritual de los indios. Bueno, nosotros hoy sabemos que lo que era perjudicial para la salud espiritual de los indios, y no solo la espiritual, era precisamente la presencia de los inquisidores. Por esta razón, sigue Vargas Llosa, los hispanoamericanos solo leyeron ficciones de contrabando durante 300 años, y la primera novela que con tal nombre se publicó en la América Española apareció solo después de la independencia, en México, en 1816. Al prohibir no unas obras determinadas, sino un género literario en abstracto, el Santo Oficio estableció algo que a sus ojos era una ley sin excepciones: que las novelas siempre mienten, que todas ellas ofrecen una visión falaz de la vida. Las novelas siempre mienten y todas ofrecen una visión falaz de la vida. Dice Vargas Llosa que decían los inquisidores españoles. Hace años, sigue Vargas Llosa, escribí un trabajo ridiculizando a esos arbitrarios, capaces de una generalización semejante. Ahora pienso que los inquisidores españoles fueron acaso los primeros en entender, antes que los críticos y que los propios novelistas, la naturaleza de la ficción y sus propensiones sediciosas. Es muy interesante esta idea de Vargas Llosa, que dice que la ficción encierra en el fondo una energía que es capaz de incitar a la sedición, a la rebelión, a la revolución finalmente, podemos sospechar.
Y esta es una idea muy interesante y que yo suscribo. Yo creo que la literatura es sediciosa, la literatura nos levanta, y en todo caso la literatura nos revoluciona. Leer libros es una manera muy, digamos, muy privada y aparte muy efectiva de practicar de alguna manera el sabor de la anarquía, vamos a decir. Porque un espíritu que lee, que se cuestiona todo el tiempo todo lo que lee, que aprende a dudar, que aprende a reflexionar, es un espíritu en el fondo anárquico, y es un espíritu que, si bien puede elegir depositar su fe en cualquier forma de gobierno, en el fondo lo hace porque lo elige, y no porque le dijeron que lo hiciera. Entonces es muy interesante desarrollar la capacidad de leer, de reflexionar, porque eso también fundamentalmente es desarrollar la capacidad de poder elegir lo que uno piensa, lo que uno quiere, lo que uno va a hacer, y lo que uno va a hacer o va a dejar de hacer. Bueno, quiero irme tanto por las ramas. Vamos a terminar con este parrafito que dice así: en efecto, las novelas mienten, no pueden hacer otra cosa, pero esa es solo una parte de la historia. La otra es que, mintiendo, expresan una curiosa verdad que solo puede expresarse encubierta, disfrazada de lo que no es. Dicho así, esto tiene el semblante de un galimatías, pero en realidad se trata de algo muy sencillo. Los hombres no están contentos con su suerte, y casi todos, ricos o pobres, geniales o mediocres, célebres o oscuros, quisieran una vida distinta de la que viven. Para aplacar tramposamente ese apetito nacieron las ficciones. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. Dice Mario Vargas Llosa de una manera genial. Claro, bueno, leer es vivir otras vidas, es entregarse a la posibilidad de vivir otras vidas. Y acá hay algo que es muy lindo cuando él dice que las novelas expresan una verdad que solo puede expresarse encubierta, disfrazada de lo que no es. Eso me hace acordar a algo que estaba en algún escrito de André Gide, el autor de Los monederos falsos, que en algún lugar dice: a partir de ahora sé que tengo que contar la verdad, y también sé que solo puedo hacerlo a través de la ficción, o algo así dice André Gide. Entonces, bueno, para ilustrar esta necesidad que tenemos los seres humanos de vivir la verdad a través de las mentiras que la ficción propone, vamos a leer un soneto que está en el libro El Hacedor, de Jorge Luis Borges. Y vamos a leer este soneto porque plantea una escena que se le ocurre a Borges, en el que hay un poeta, pero en este caso es un poeta viejo. Es un poeta que en un momento mira la luna y dice: una memoria de algo que fue tuyo empieza y se apaga. De alguna manera, este poeta, que digámoslo ya, es Francisco de Quevedo, porque Borges termina citando el epitafio que él escribió, y su epitafio La sangrienta luna. Este soneto es el soneto que escribe Quevedo para el duque de Osuna, ¿no?, muerto en prisión. Este poeta Quevedo levanta la cabeza, mira la luna, y de pronto tiene ganas de escribir, tiene ganas de tener un pensamiento poético. Pero ese pensamiento, ese conato poético, enseguida se apaga, dice Borges, pues ya es un poeta viejo. Y nosotros podemos pensar que en este caso Borges, bueno, publica El Hacedor en 1960, no era viejo, a los 60 años no se es viejo, pero sí Borges siguió escribiendo muchos años más, y siendo viejo también imaginaba sus ficciones y sus sonetos. En este caso, Borges nos dice a un viejo poeta. Vamos a decir también que Borges admiró toda la vida a Quevedo, y en una entrevista que da en su vejez, yo no recuerdo si esto se lo dice a Antonio Carrizo o se lo dice a Joaquín Soler Serrano, él cuenta que él siente que Quevedo de alguna manera estaba vacío,
y que la admiración que él, Borges, sentía por él, Quevedo, era una admiración que en realidad no tenía sustento porque Quevedo no había dejado ningún personaje inolvidable en su literatura, que de alguna manera era Borges dice que Quevedo era una especie de jugador del juego de la literatura, pero que no tenía nada que emocionara dentro de su obra, algo así, dice Borges. Pero bueno, a los 60 años seguía dedicándole sonetos. Este soneto dice así: caminas por el campo de Castilla y casi no lo ves, un intrincado, versículo de Juan es tu cuidado, y apenas reparaste en la amarilla, puesta del sol, la vaga luz del ira, y en el confín del este se dilata esa luna de escarnio y de escarlata, que es acaso el espejo de la ira. Bueno, acá, en esta ira Borges se puede referir a la ira de la mitología griega clásica, o también se puede referir, más probablemente se refiere a esta última, a Ira, que es la diosa del cielo en la mitología polinesia. Nuestra ignorancia no nos permite determinar a cuál de ellas se refiere, pero podemos sospechar que se trata de la diosa del cielo. Alzas los ojos y la miras, una memoria de algo que fue tuyo empieza y se apaga. La pálida cabeza, bajas y sigues caminando triste, sin recordar el verso que escribiste y su epitafio la sangrienta luna. En ese soneto que dice y su epitafio la sangrienta luna, Quevedo ensalza a Luque de Osuna y dice que los campos de Castilla, los soldados, todos lo recuerdan. Y en un momento dice que su epitafio es la sangrienta luna, una imagen muy, muy linda, ¿no? Muy poética, que siempre gustó mucho a Borges. Acá está Charles Baudelaire, con la mano en la chaqueta, a la manera de Napoleón. Recuerdo ahora unos versos satíricos dedicados a Napoleón, y no sé de quién eran, si tiene un autor anónimo, pero decía: Napoleón sacó la mano que escondía en la chaqueta, gracias al insecticida ya no le pica la teta. No sé quién había dicho eso, pero este es Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, ¿eh? Yo tuve el libro de Las Flores del Mal en una traducción muy buena y lo presté cuando yo era muy chico, tenía 18 años, se lo presté a una chica. En realidad era una antología de literatura francesa que contenía 5 libros. Entre ellos estaba Las Flores del Mal, también había un libro de Apollinaire, creo que se llamaba Las tetas de Tiresias o Las mamas de Tiresias, y estaban Las iluminaciones de Rimbaud. Bueno, así que imagínense los libros que perdí por haberle prestado ese libro a esa chica y habérselo regalado tácitamente, que se llamaba Alejandra, creo recordar. Y acá tenemos a Homero Mansi. Homero Mansi no solo es uno de los grandes poetas del tango, sino que es uno de los grandes poetas de Argentina. Y bueno, en este caso yo pensé en leer el poema clásico de él, tal vez su poema más conocido, que se llama Viejo Ciego, y que en realidad se llamaba originalmente El Ciego del Violín, ¿no? Y que tiene tiene varias versiones musicales, pero la versión que al menos yo tengo en la memoria más fresca es la versión del polaco Goyeneche. Voy a buscarla y voy a colgarla en el primer comentario, esa versión, y me gusta a mí la versión que canta Goyeneche siendo viejo, ese Goyeneche ya con la voz cascada, aguardentosa, que canta como arrastrando las sílabas, como arrastrando la vida, y es muy lindo, es muy lindo. Y acá hay un dato respecto de cómo fue el origen de este poema de Homero Mansi. Parece que él lo escribió para un concurso. A ver lo que nos dice. Bueno, este es un libro de Aníbal Ford, que habla sobre Mansi. En un momento se nos dice: de todos los tangos de esta época, el que se acerca más a lo que después será la poesía de Mansi es Viejo Ciego. Relata Horacio Salas en su libro sobre Mansi. A mediados de 1925, la revista El Alma que Canta organizó un concurso de letras bajo el eslogan: Buscamos el poeta del tango.
La idea fue escogida con entusiasmo por Gardel, quien confesó que estaba harto de cantar siempre los mismos temas: el hombre engañado, la crónica policial o el falso pintoresquismo de los conventillos. Qué bueno, ¿no? Esto que nos dice acá Horacio Salas, que fue Gardel quien impulsó esa idea, pues ya estaba siempre cansado de cantar lo mismo, ¿no? El tipo despechado, bueno, el elogio a la vieja, los temas clásicos del tango, ¿no? Ahí va Mansi con su poesía El ciego del violín, pero la retira antes de que el jurado cumpla con su cometido. Piana y Cátulo Castillo quieren ponerle música. Al año siguiente, con su título actual, le estrena Fugazot, Empatadas y Serenatas en el barrio de Las Latas. En este caso se refiere al cantor Roberto Fugazot, Horacio Salas, y esto es una obra de teatro que se ponía en ese momento, pero parece que Homero Mansi presenta este poema al concurso, a este concurso de nuevos valores del tango, pero la leen antes de que se dé el fallo, algunos miembros del jurado, en este caso Piana y Cátulo Castillo, suponemos que eran miembros del jurado, y le quieren poner música. Entonces, la letra triunfa sin necesidad de que el fallo del jurado se expida. Y este es un tango clásico, y lo traemos a colación porque en este tango, el viejo del violín, el viejo ciego, es un viejo que ya está, podemos creer, muy cerca de la muerte. Ya su vida ha pasado. Él es un músico, es un artista, pero sin embargo sigue tocando el violín y sigue emocionando a aquellos que lo escuchan. Entonces Homero Mansi le pide que toque una vez más, ¿no? Y le dice que toque por favor, que él quiere llorar. Entonces, quizá de esta manera, leyendo estos libritos que estamos leyendo, podemos hacer un íntimo y personal homenaje a esos artistas que nunca dejan de ser artistas, aunque el éxito mundano les sea esquivo, aunque su arte no triunfe en términos de réditos económicos, de ofrecerles réditos económicos a los artistas. Entonces celebramos a los artistas que llevan a cabo su arte porque necesitan hacerlo. Como decía Rilke, una obra de arte es buena si nace de la necesidad. Esa es la única manera de juzgar su valor. Dice Homero Mansi: con un lazarillo llegás por las noches, trayendo las quejas del viejo violín, y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocín, puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, al ir destrenzando tu eterna canción, pones en las almas recuerdos añejos, y un poco de pena mezclas al alcohol. El día en que se apaguen tus tangos quejumbrosos, tendrá crespones de humo la luz del callejón, y habrá en los naipes sucios un sello misterioso, y habrá en las almas simples un poco de emoción. El día en que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los ojos debajo de un portal, los bardos jubilados sin falso sentimiento, con una canzoneta, te harán un funeral. Pareces un verso del loco Carriego, pareces el alma del mismo violín, puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de spleen. Cuando oigo tus notas me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste, que quiero llorar.